precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido. Te alabo, bendito Señor. Los que han venido a alabar el nombre del Señor, denle fuerte esa ofrenda de palmas, porque nuevas son sus bondades cada día, más fuertes si son para Él, hermanos. Amén. Esta mañana nos sentimos alegres de estar en este lugar, hermanos, porque Dios nos concede el privilegio, porque es un privilegio de adorar y bendecir su santo nombre. Y al meditar en esto, solamente podemos concluir que su gracia es la que nos ha sostenido hasta este día. Si estamos aquí, es porque el Señor está con nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar en esta ocasión para que el Señor prepare nuestros corazones para recibir su palabra, pues a eso hemos venido esta mañana. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti y queremos darte las gracias, porque tú eres bueno, Señor, grande en misericordia, y le concedes a este pueblo la bendición de alabar tu nombre, de rendir tributo al que todo lo merece. Señor, no solamente la naturaleza, la creación exalta tu nombre, sino que en este sitio y en cualquier otro lugar donde se invoca tu nombre, le concedes a tus fieles la bendición de poder estar en comunión contigo en tu presencia. En esa misma sintonía, Señor, queremos pedirte, por favor, que podamos recibir tu palabra que nos alienta, nos alimenta, nos refresca, y que así, Señor, todos podamos ser edificados por medio de tu enseñanza. Bendice, Señor, a tu pueblo, añade a tu iglesia y prepáranos y capacítanos para toda buena obra. Pongo en tus manos las necesidades de tu pueblo. Pongo en tus manos las enfermedades que agobian a tu pueblo. Pongo en tus manos, Señor amado, cualquier problema que esté atribulando a los matrimonios, a las familias, para que tu gracia redentora, Señor, pueda obrar de tal manera que podamos ser testigos de tu poder. Todo esto, Señor, lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abramos la Biblia, hermanos, en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo número 4. Y de esta carta vamos a leer un versículo. Carta a los Hebreos, capítulo 4. Versículo 13. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 13: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Lo volvemos a leer: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, por favor. El escritor estadounidense John Grisham, famoso por sus relatos de suspenso en tramas que se desarrollan en ambientes judiciales, escribe una historia bastante interesante que se llama La Hermandad. Y básicamente la historia que cuenta este escritor es la trama de tres ex jueces
corruptos que cumplen una condena en la prisión federal de Florida. Uno de ellos fue encarcelado por fraude fiscal, otro por desviar ganancias del bingo y el tercero por haber conducido en estado de ebriedad y haber robado un coche. Los tres ex jueces reunidos en esa cárcel, en vez de estar pensando, según la trama del escritor, en vez de estar reflexionando sobre el mal camino de sus vidas, están más interesados en la forma de cómo ganar dinero fácil. Su cita todos los días en prisión es en la biblioteca, escribiendo cartas frenéticamente mientras tratan la forma de realizar un plan de extorsión que básicamente consistía en chantajear a personas ricas, populares, que tenían algunos secretos ocultos y que todavía no habían salido al mundo. Los tres jueces entonces se reúnen en la biblioteca de la prisión para escribir cartas de chantaje y de extorsión a personalidades públicas de los Estados Unidos, que hace de estas personas vulnerables por sus secretos. Cosas como, por ejemplo, algunos los chantajeaban con: voy a revelar que tú eres un homosexual, que aunque te pintas con una familia de la cual te puedes sentir feliz y satisfecho, vamos a revelar que en realidad tú tienes una doble vida. Y así estos tres jueces corruptos tratan la manera de chantajear con los secretos más ocultos de las personalidades más influyentes en la vida de los Estados Unidos, según este relato o esta novela que Grisham trata la manera de escribir. A partir de esta historia podemos pensar por qué los secretos a los seres humanos nos hacen tan vulnerables frente a otros. A fuerza de ser sinceros, todos los que estamos acá tenemos algún secreto del que tenemos miedo quizás de ser descubiertos por alguna acción, omisión, alguna respuesta que no quisiéramos que se descubriera. Y el problema, estimados hermanos y hermanas, que en un mundo donde aparentemente las caretas de la confidencialidad se ven más que un engaño y una trampa para capturar a aquellos ingenuos que piensan que tienen todo controlado, sin darnos cuenta caemos también en el chantaje de aquellos que se pueden convertir en nuestros secretos más vergonzosos, porque muchos de esos secretos son áreas oscuras de nuestra vida que no quisiéramos que fueran descubiertas, porque la verdad ilumina de tal forma esa parte tan negra de nuestra existencia que para nuestro juicio es preferible que lo mantengamos en silencio. Al pensar en esto, entonces, es importante que ahora nosotros nos hagamos la pregunta: ¿por qué esos secretos me hacen tan vulnerables y por qué esos secretos no me permiten tener la vida plena a la que Dios me ha llamado? Yo no me estoy refiriendo, hermanos, en este momento al hecho de que divulguemos aquellas cosas que nos avergüenzan, porque al fin de tanto todos tenemos el gran privilegio de gozar de la privacidad, de tener intimidad con otras personas, de mantener un metro cuadrado alrededor de nosotros y aprender a establecer límites. Si algo nos ha dañado las redes sociales, es que lamentablemente han destruido nuestra intimidad, han destruido nuestra conexión con otras personas. Pero no es de eso de lo que quiero hablar, del derecho y del privilegio que Dios nos concede de tener intimidad, conexión auténtica con otras personas. Me estoy refiriendo a aquellos secretos que de alguna manera nos pueden estar dañando y no nos están permitiendo tener la plenitud de vida, como ya lo dije, a la que Dios nos ha llamado.
Al pensar seguramente en aquellas áreas oscuras de nuestra vida, muchos de nosotros en este momento podemos quizás experimentar alguna condición de pánico al pensar que esos secretos pudiesen ser descubiertos. Pero ¿por qué nuestra situación de pánico revela la gravedad de vivir esclavizados frente al temor y a la oscuridad de aquellas áreas de la vida que no queremos o no preferimos que vengan a la luz? Piense por un momento en esto. ¿Cuál sería la repercusión en su vida si aquello que está tratando la manera de mantener en oculto en algún momento saliera a la luz? Nosotros, hermanos, al pensar por un momento en la historia que recrea este escritor estadounidense con este libro, La Hermandad, en realidad nosotros quizás no tenemos algún juez corrupto que nos esté chantajeando desde prisión con revelar o amenazar con publicar nuestros secretos. Pero tenemos un amigo y un enemigo que ambos nos conducen a revelar nuestros secretos. En primer lugar, quiero hablar de su enemigo. Usted tiene un amigo que va a revelar su secreto y tiene un enemigo que también quiere revelar su secreto. Pero el objetivo de ambos es totalmente diferente. La meta al revelar ese secreto es totalmente distinto el uno del otro. Su enemigo Satanás chantajea continuamente con la culpabilidad y el miedo para que usted no salga a la luz. Son esas partes oscuras que el enemigo nos hace pensar o creer que si las revelamos, las personas se van a avergonzar de nosotros, se van a alejar de nosotros y ya no van a querer saber nada de nosotros. Entonces el enemigo nos dice: es mejor que lo mantengas en privado, en oculto. Nadie debe de saber esto. Nadie lo debe de saber. Es un secreto entre tú y yo. Así que te recomiendo que lleves una vida doble. Y aunque nosotros, hermanos, en motivación o en experiencia tratamos la manera de ser libres, muchos de nosotros nos encontramos esclavizados a esas rejas oscuras de un pasado que muchas veces no quisiéramos recordar. Pero esos secretos se vuelven dañinos cuando la verdad nos expone frente a ellos. Tal vez ustedes recordarán aquel episodio de la Biblia cuando Israel iba en dirección a la tierra prometida. Dios les había dicho a ellos que debían de tomar posesión de la tierra que era parte de la promesa. Ellos debían de ganar cada metro cuadrado de tierra del territorio cananeo. Dios les había dicho que tenían que luchar, que tenían que enfrentarse a sus enemigos, pero el Señor les había dado una indicación precisa a los israelitas: cuando lleguen a la tierra de los cananeos, deben de desechar todas aquellas cosas que para ustedes pueden ser de valor o pueden ser importantes. Todo eso debe de ser completamente destruido, porque cada una de esas partes representa al anatema, es decir, todo aquello está maldito. Así que cuando entren a la ciudad, destruyan absolutamente todo. No dejen nada en buen estado, no dejen nada con vida, no se lleven nada, no toquen el anatema. Sin embargo, hubo un hombre de la tribu de Judá llamado Acán, que no pudo contener su codicia ante la belleza de un manto babilónico y de una buena cantidad de plata y de oro. Los ojos se le iluminaron a Acán pensando que podría preservar un secreto que a su juicio no le alcanzaría con consecuencias trágicas. Creyendo que nadie se daría cuenta, Acán guardó ese secreto
debajo de la tierra, en medio de su tienda, y dejó que la vida siguiera su curso pensando que Dios, el pueblo, nadie tendría por qué darse cuenta. Y a fuerza de ser honesto, ¿en qué le perjudica a la nación que este hombre ocultara un secreto debajo de la tienda de su familia? ¿Qué le quitaba a Josué o a la nación israelita que él hubiese preservado un manto babilónico que despertó en él la codicia en sus ojos? Pero lamentablemente, mis estimados hermanos y hermanas, hay secretos que se vuelven dañinos y que no solamente repercuten en nuestra propia vida, sino en la vida de los que nos rodean. Y ese es el problema cuando nosotros no reparamos en que en el momento en que estamos cruzando la línea para esconder ciertas áreas de la vida, estamos arrastrando también a un trágico final a todas aquellas personas que nos rodean. Como ya lo mencioné, un secreto que se vuelve dañino no solo repercute en nuestra vida, sino en todo nuestro entorno. Usted conoce la historia. Cuando Israel volvió a la batalla, a enfrentarse con un pueblo más pequeño, la Biblia dice que el pueblo de Israel no pudo conseguir una victoria. Israel cayó frente a un enemigo pequeño. ¿Cómo se explica eso? Que en la anterior batalla Israel pudo vencer a un pueblo muchísimo más capacitado militarmente hablando, más grande en número, y lo pudo derrotar. ¿Y cómo es que ahora está sucumbiendo ante un pueblo tan pequeño, débil en número militar y sin la menor destreza de combate? La Biblia dice en el libro de Josué que el corazón de Israel desfalleció y se hizo como agua. ¿Puede imaginarse eso? Un pueblo que había salido a la batalla, a la victoria, con una convicción de conquistar a sus enemigos, ahora está sucumbiendo frente a un pueblo muchísimo menor que ellos. Y las pérdidas fueron devastadoras. Yo no sé si usted ha notado, estimado hermano y hermana, que muchas veces suceden cosas en nuestra vida que nosotros no podemos explicar. ¿Cómo es posible que al enfrentar un desafío personal en la familia, en los negocios, en la vida espiritual, resulta ser que vamos con un gran empuje, vamos con una gran determinación, con un deseo de conquistar, pero de repente las cosas se nos traban? Es como que si fuéramos cuesta arriba y uno dice: ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón no avanzamos? Y es acá entonces, hermanos y hermanas, donde hay que hacernos una pregunta. ¿No será que hay un secreto dañino que nos está pesando como un lastre y que nos impide alcanzar el éxito preparado al que fuimos llamados? En esos momentos donde, como decimos a buen salvadoreño, las llantas de la carreta se nos traban, ¿no será que hay algo dentro de nuestra vida que lo estamos guardando para nosotros y que pensamos que no le hace daño a nadie, no le hace daño a la familia, no le hace daño a la empresa, no le hace daño a la iglesia? Es un secreto mío. Es verdad que esto es malo y me daría mucha vergüenza que mi familia, que los hermanos de la iglesia se dieran cuenta de esto que estoy ocultando debajo de la alfombra. Pero al fin de cuentas, ¿en qué perjudica esto a las otras personas? Esa era la lógica de Acán. Y es que ante un fracaso, estimados hermanos y hermanas, tan contundente como ese, era el momento de hacer un paro. Cuando usted fracase en un área de su vida, en su familia, en sus negocios,
es importante que usted se detenga por un momento y haga una revisión de ingeniería del corazón. ¿Cuáles son aquellas áreas de la vida que no me están permitiendo alcanzar la victoria a la que fuimos llamados? Porque es ahí precisamente donde las demás personas también se harán la misma pregunta que usted se debería de hacer. Pero es ahí donde la reacción de las personas que le rodean no será en pensar que hemos hecho mal, sino que muchas veces: Dios, ¿dónde estás? Tú prometiste la victoria frente a nuestros enemigos. Tú nos dijiste que nos darías la tierra de la promesa, pero ahora estamos cayendo vergonzosamente frente a un pueblo que es muchísimo menor que nosotros. La Biblia dice que Josué no se hizo esperar ante el fracaso y le reclamó a Dios por lo que él consideraba una divina injusticia. ¿Cómo es posible que Dios nos haya traído hasta acá, nos ha dado la promesa de darnos la tierra, y ahora estamos fracasando frente a un pueblo tan pequeño como este? La Biblia dice en el libro de Josué que Josué le dijo al Señor: Señor Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo pasara el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Era un reclamo de Josué hacia el Señor. Pero Josué no pensó que uno de sus oficiales, uno de sus hombres, había ocultado parte del anatema debajo de su tienda. Cuando nosotros tenemos un secreto dañino, entiéndalo por favor, siempre va a repercutir en nuestro entorno, y en muchas ocasiones vamos a provocar que las personas que nos amen cuestionen a Dios porque no conocen de nuestra responsabilidad. En muchas ocasiones es más fácil fijar la mirada en el Señor, no para buscar su auxilio, sino para responsabilizar al Señor y decir: Señor, tú lo prometiste, tú dijiste en tu palabra el cumplimiento de estas promesas. ¿Por qué ahora estamos fracasando tan contundentemente? Porque cuando guardamos un secreto dañino que está retrasando los planes de Dios, que no nos permite avanzar en la vida, hacemos que las personas que nos aman busquen responsabilidades en Dios y no en nosotros. Y esto nos deja a nosotros, hermanos y hermanas, algo que es importante, y es que la oración sincera de Josué no servía de nada delante de Dios frente a la verdad. Josué estaba orando sinceramente ante el Señor, pero mientras no se revelara el oscuro secreto que era la causa y el origen del fracaso del pueblo de Israel, la nación no iba a conquistar. Tal vez usted está teniendo mucho fracaso en todo lo que hace. Fracasa en la familia, fracasa en los negocios, fracasa en la vida familiar. Y las personas se preguntan a su alrededor: ¿por qué el Señor no nos da de su bendición? ¿Por qué el Señor no está con nosotros como lo ha prometido? Y seguramente hay alguien dentro de nuestro círculo que está manteniendo o preservando un secreto dañino, que es la causa y el origen de esa tormenta que está agitando nuestra embarcación. Esto en realidad no solamente fue la experiencia del pueblo de Israel, sino que también fue la experiencia de Jonás. Cuando la tormenta comenzó a embestir aquella nave que se dirigía hacia Tarsis, los marineros trataban por todos los medios de mantener a flote la embarcación, hasta que llegó un punto en que tuvieron que desprenderse de las mercancías que transportaban. Estos eran lobos de mar.
Ellos sabían cómo eran las aguas de los océanos. Pero la pregunta extraña era: ¿qué sucede? ¿Qué nos pasa? Y todos comenzaron, hermanos y hermanas, a clamar a su Dios para preservar la vida, y pareciera ser que el viento y las olas agitaban aquella nave con la amenaza de despedazarla. Aquellos marineros trataban la manera de encontrar cuál era la causa de la tormenta, hasta que la causa de la tormenta se hacía en las partes más bajas de la embarcación y estaba durmiendo. Muchas veces, por preservar secretos dañinos, arrastramos a la desgracia y a la miseria a nuestras familias. A veces nuestros hijos nos explican por qué nosotros llegamos de mal humor a casa. A veces nuestro esposo nos explica por qué nuestros cambios de humor con él. Y no tiene nada que ver la menopausia y la menstruación. Hay secretos ahí abajo. Y a veces, hermanos y hermanas, en nuestro afán de querer ocultar las cosas, muchas veces revelamos nuestra desgracia, que nos conduce poco a poco al fracaso. Qué raro, ¿qué le pasa a él? Lo estoy atendiendo bien, le estoy sirviendo su comida y él todo hiriente. O la estoy tratando bien a ella, hoy estoy teniendo gestos más corteses con ella y ahora ella resulta ser una hiel. Estoy tratando bien a mis hijos y a mis hijos yo lo veo un comportamiento un poco extraño. ¿No será que hay algún secreto dañino debajo de nuestras alfombras que nos están impidiendo alcanzar la victoria que Dios nos quiere entregar? Y para esto, hermanos y hermanas, es importante que vengamos a la luz de Dios. Cuando el Señor escuchó la queja de Josué, volviendo a aquel relato, Él le dice: mira, Josué, en vez de estarme cuestionando a mí por el fracaso de la nación, es mejor que comiences a trabajar para encontrar el origen de la desgracia de Israel. No soy yo el que he fallado a la parte del pacto que tengo con ustedes. Así que levántate, levántate. No soy yo el que ha fracasado, es este pueblo. Israel no va a poderle hacer frente a sus enemigos hasta que quites el anatema de en medio de mi pueblo. Lo mismo el Señor nos diría a muchos de nosotros esta mañana y de los que me escuchan a través de la radio: no vas a prosperar, no vas a avanzar, no vas a salir adelante en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu relación. No vas a avanzar en nada hasta que quites el anatema de en medio de tu corazón. Ese secreto oculto y dañino al que el enemigo constantemente hace referencia para chantajearnos y esclavizarnos al miedo y a la culpa. Es acá entonces donde se vuelve necesaria una confesión hacia nuestro Dios. La Biblia dice que Josué se levantó muy de mañana y empezó un interrogatorio a nivel nacional. Josué comenzó diciendo: miren, señores, si hemos fracasado frente a este pueblito de Ai, no es porque Dios haya faltado a su promesa, es porque nosotros hemos tomado de aquello que Él dijo que no tomáramos. La Biblia dice que Josué poco a poco comenzó a hacer una inspección hasta que finalmente llegó frente al culpable, un hombre de Judá llamado Acán, quien pensó que nadie se daría cuenta, quien creyó que nadie se percataría
de lo que Él había hecho. Por eso es que leí este pasaje de Hebreos, que nos dice una profunda verdad, estimados hermanos y hermanas. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo lo que nosotros podamos hacer está revelado frente a la presencia santa de un Dios que es justo y santo también. ¿A dónde nos podremos ir sin que Dios no se dé cuenta? Aún la Biblia dice, mis estimados hermanos y hermanas, que la palabra no ha salido de nuestra boca y ya el Señor la conoce. Él sabe lo que cada uno de ustedes está pensando en este momento. No solamente está examinando nuestro corazón y nuestros pensamientos, no solo el suyo, también el mío, sino que Dios está pesando cada uno de nuestros corazones. Y ahorita es como un detector que comienza a pasar sobre nosotros, y la luz roja se comienza a encender sobre la cabeza de algunos de nosotros. Peligro, 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 amenaza oculta, amenaza oculta. Y nosotros creemos que podemos burlar a Dios. Cuando Josué se encontró con Acán, él le dijo: hijo mío, te ruego que des gloria al Señor, que era una forma de decir: confiesa tu pecado, da gloria a Dios, dale alabanza y declárame lo que has hecho, no me lo ocultes, dímelo, porque tu secreto ha llevado a la muerte a cientos de israelitas. Acán reconoció su pecado y tuvo que morir por su pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es alma que pecare, esa morirá. Pero Israel solamente fue librado y comenzó a tener victorias hasta que el causante del secreto de sus desgracias fue llevado a la luz. Por eso es que el Señor Jesús, hermanos y hermanas, nos enseñó que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Por más que nosotros nos la llevemos de vivitos, siempre el Señor revelará lo que hay en nosotros. Por más que nosotros tratemos la manera de ocultar las cosas, siempre el Señor va a revelar lo que hay dentro de nuestra vida. En una ocasión, hermanos, una esposa le estaba escribiendo a su esposo y le decía: mira, amor, fíjate que esta noche yo voy a salir un poco tarde del trabajo, voy a salir a tal hora. Entonces te digo para que prepares cena para los niños y no me esperes, porque tengo trabajo extra. ¡Pum! Se lo envió. Y el esposo leyó el mensaje, pero tenía abierto su teléfono, su dispositivo, cuando de repente le cae otro mensaje de la esposa, lo único que mencionando otro nombre: hey, fulanito de tal, ya le dije a mi marido que no llegaré temprano a casa este día, tenemos como 4 o 5 horas para irnos a divertir. El pecado siempre nos alcanza, hermanos, y a veces uno piensa que las cosas no salen a la luz. Usted puede pensar que a los seres humanos los podemos engañar. Sí, nos podemos engañar, pero hay secretos tan dañinos que tarde o temprano nos terminarán haciendo daño. El profeta Jeremías, hablando un poco acerca de esto, él dice: ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo?, dice el Señor. ¿Será que el hombre podrá crear un sitio donde mi mirada no lo pueda encontrar?
¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra?, afirma el Señor Dios Todopoderoso. El Señor está acá en medio nuestro esta mañana. Pero el Señor está ahí en tu oficina, está ahí cuando te encierras en el cuarto. El Señor está ahí, que cuando te suena el teléfono en la casa, tú te sales al otro pasaje para ir a hablar, creyendo que puedes burlar a tu esposa y a tus hijos. Y seguramente los puedes engañar a ellos, pero al Señor no lo engañarás. Tú puedes burlar la seguridad de tu empresa, de tu trabajo, y decir: nadie se va a dar cuenta si me llevo esto de la fábrica, si me llevo esta herramienta, si me llevo esta prenda. Había un hermano que trabajaba en una maquila. Él era muy pechito y ahí se fabricaban camisas y otras prendas. Hermano, ese hombre tenía un problema en el estómago, porque a cada rato iba al baño. Pero en cada vez que iba al baño, él se iba poniendo una prenda, para que a la hora de salir del trabajo ya llevaba un montón de prendas, camisetas. En una ocasión, porque él mismo me lo dijo, llegó a sacar hasta 20 prendas en un solo día. Y él me decía: no, si es que todos lo hacen y los vigilantes ya lo saben, así que no hay problema con que no se dé cuenta el supervisor de la fábrica. Pues que podemos burlar a las personas, pero al Señor jamás lo vamos a engañar. Por eso, hermanos, es que pueden haber secretos en nuestra vida que nos estén dañando. Entonces, ¿cuál es la victoria para ya no ser chantajeados por Satanás? ¿Cuál es la victoria sobre los secretos dañinos? La victoria sobre los secretos dañinos es venir con sinceridad a revelar nuestros secretos frente al que ya los vio, que es nuestro Dios. La Biblia dice algo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice el Señor. Pero es importante venir a la luz del Señor. Usted no puede ocultar absolutamente nada debajo de la potente luz de Dios, quien es capaz de perdonarnos todo. Él puede darnos una nueva oportunidad. Por eso vea lo que dice el versículo 13, que fue con lo que leímos esta mañana: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. ¿Qué dice? Todo está al descubierto delante de Él. Pero dice algo más: expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Todos tendremos que comparecer ante el Señor. Pregunto esta mañana, no me responda por favor, si esta mañana nos tocara que comparecer ante el Señor, ¿qué encontraríamos en nuestros secretos? Porque la Biblia dice que todo lo oculto tarde o temprano saldrá a luz. Yo les pregunto, hermanos, si ahorita yo le pidiera a cualquiera, al azar: hermano, por favor, deme su celular, ¿cuántos me lo darían? Los felicito a los que dijeron amén. Va, démelo pues. Pero desbloquéelo todo. Gloria a Dios, dijo alguien por ahí. Aleluyita. El diablo, hermanos, nos chantajea con nuestros secretos dañinos. Entonces, el medio para superar esos chantajes del enemigo, ya le dije, hay dos personas que se interesan en sus secretos dañinos. Uno es el enemigo, y él quiere que los oculte, y él amenaza: si tú no sigues haciendo esto que te atrae, que te gusta, yo voy a revelar tu secreto. Pero el Señor también quiere que revelemos
nuestro secreto frente a Él para alcanzar misericordia y oportuno socorro. La Biblia dice que aquellos que pecan, pero el que confiesa su pecado, es decir, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Entonces necesitamos venir a la luz de Dios y decirle: Señor, este secreto que yo tengo, este consumo de cerveza, los hermanos no saben que yo tomo. Había un hermano, yo recuerdo un hermano, que él tenía adicción hacia la bebida y él lo que hacía es que después de que tomaba, cortaba hojas ¿de qué eran? De limón, ya saben, ¿verdad? Y se rociaba, o sea, se la pasaba en la boca, en las manos, para que nadie notara. O masticaba chicle, mucho chicle. Pero ¿a quién quiere engañar? Y ese secreto lo estaba matando, lo estaba matando. Llegó un momento en que ya su secreto comenzó a tomar tanto control que él decía: no, si este solo es una a la semana, y la metía en el fondo del refrigerador para que nadie se diera cuenta. Pero poco a poco ese vicio comenzó a tomar y a tomar partes de su vida, porque es como un cáncer. Otros hermanos son adictos a los resentimientos. Tal vez solo usted sabe que usted es un gran resentido, una gran resentida, amargado, amargada. Otros están robándole al Señor la parte que le corresponde. Otros le están robando al Señor el tiempo que deberían de darle. Y pensamos que nadie se da cuenta. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos y hermanas, él decía que la mejor forma para expulsar los secretos dañinos de nuestra vida es tener una conciencia limpia. Y termino con esto que Pablo dice. Pablo dice esto en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 12: porque nuestra satisfacción es esta, dice Pablo. Nuestra satisfacción es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios. Hubo un tiempo a principios de la década de los 90 donde se dieron grandes escándalos de evangelistas muy conocidos que cayeron en pecado, a quienes públicamente les revelaban sus secretos dañinos. Y esa época, hermanos, el evangelio comenzó a ser vituperado. Es que ese es el punto, que uno piensa que lo que uno hace en secreto no le va a afectar a los demás. ¿Cómo no? Le pasa factura. Y eso hizo que la prensa coreana siguiera al pastor David Yonggi Cho. Él ya falleció, ya está en la presencia del Señor. El pastor quien fue pastor de la iglesia más grande del mundo. La prensa lo andaba siguiendo para saber qué hacía, con quién hablaba, qué consumía. Y el pastor Cho, sabiendo de los escándalos que se habían producido entre los evangelistas de los Estados Unidos, él dijo lo siguiente: estimados miembros de la prensa, amigos de los medios de comunicación, el día de mañana yo les abro de par en par las puertas de mi casa para que ustedes vean qué es lo que hago en el día. ¿Qué veo? ¿Con quién hablo? Les abrió la puerta de sus casas a los medios de comunicación de Corea por todos los escándalos que se habían suscitado entre los evangelistas estadounidenses. Cuando la prensa coreana entró a la casa del pastor Cho, pues no hallaron nada. Pasaron semanas y semanas y no hallaron nada. Lo único que hallaban era un hombre que leía la Biblia, un hombre que leía literatura, un hombre que doblaba sus rodillas frente a Dios, un hombre que trataba bien a su esposa, un hombre que trataba bien a sus hijos. Hasta que al final la prensa se aburrió y dijo: no, aquí no vamos a sacar nada. Yo les pregunto, hermanos, si a nosotros nos pidieran abrir el corazón, la mente, el pensamiento
lo que hemos hecho, ¿qué encontraríamos? De hecho, que hay una producción vieja, por cierto, tal vez a ustedes habrán escuchado: sé lo que hicieron el verano pasado. Y tal vez algunos de ustedes, el diablo también nos diría: sé lo que hicieron la semana pasada, sé lo que hiciste en oculto, sé lo que has hablado, sé lo que has dicho, sé lo que has pensado, yo lo sé. Y el diablo está chantajeándonos como aquellos jueces de la hermandad que chantajeaban a aquellas personalidades con revelar sus secretos. Pero ¿sabe, hermanos, qué es lo que puede vencer el chantaje del enemigo? La verdad de Dios. Venir a la verdad de Dios y decir: Señor, esto soy y no te puedo engañar. Porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Sus ojos revelan, hermanos, que nada podemos esconder. Nada podemos esconder. Esta mañana, si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo y que quiera confesar sus pecados, no conmigo, sino delante de Dios, le invito para que se ponga de pie y vamos a orar por usted. Probablemente existan secretos dañinos que estén haciendo que fracases en muchas áreas de la vida, pero es importante que vengas y los confieses delante de Dios. Hay alguien esta mañana que quiere entregarle su vida a Cristo, póngase en pie, queremos orar por usted. Póngase en pie, venga, queremos orar por usted. Nadie le va a juzgar. Dios le bendiga al joven que viene en la parte de atrás. Bienvenido a la familia de Dios. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Venga, nadie le va a juzgar. No sé lo que has hecho, Dios sí lo sabe, y Él no quiere juzgarte, desea perdonarte. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo, que tiene secretos que lo están dañando? Póngase en pie. Dios le bendiga al caballero. Pase, queremos orar por usted. Venga, queremos orar por usted. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo? La iglesia con sus ojos cerrados, ayúdeme a orar, por favor, para que el Señor rompa las cadenas, la oscuridad que hay en las vidas. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Tal vez hay áreas en su vida oscuras. Hay áreas oscuras en su vida que están reveladas ante el Señor. ¿Habrá alguien esta mañana? Vamos, señorita, caballero, hermano diácono, usted puede acercarse a la persona de su bloque. Usted sabe a quienes el Señor está tocando esta mañana y solamente están esperando que usted se acerque, que usted le pregunte: hermano, ¿hay alguien más? Vamos, el Señor sabe lo que has hecho, pero Él también quiere perdonarte, quiere limpiarte completamente. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo, muchacho? Ponte en pie, señorita. Vamos. Estoy a punto de terminar, pero sé que el Señor ha tocado las vidas esta mañana. ¿Hay alguien más que quiera reconciliarse, que quiera entregarle su vida a Cristo? Póngase en pie, como lo han hecho estas vidas. Sé que hay personas que están luchando ahí en sus asientos. Termino esta invitación. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por estas vidas.
Queremos pedirte que tú les perdones, les laves en tu sangre. Aparta, Señor amado, la culpa y el pecado que hay en sus vidas. Sabemos que las tinieblas amordazan su vida plena, la vida a la que nos has llamado. Pero te pido que limpie sus pecados, lávales, Señor, en tu sangre, y que a partir de este momento vivan en luz, en esa luz potente y radiante que nos hace diferentes. Ayúdanos a nosotros, Señor, a vivir también en integridad delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Le damos la bienvenida.